estudos de tumores hereditarios. Vamos a empezar la reunión y es la penúltima reunión del año. Al fin de noviembre vamos a tener más una reunión de casos clínicos que va a ser coordinada por la gente argentina y de Chile. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Patricia Pavoni. Es bióloga, tiene maestría en genética por la Escuela Paulista de Medicina, Unifesp, y tiene mucha experiencia y práctica en pruebas genéticas. Ya trabajó en algunos laboratorios y también en la parte de comercial, de pruebas. Y tenemos el honor de tenerla como consultora en nuestro departamento de genómica de Beneficencia Portuguesa acá de San Pablo. Bueno, muchas gracias Patricia por su disponibilidad y para hacer esta ponencia. Quería agradecerle a nuestros traductores. Hoy están los dos, Estela y su colega. Es un privilegio tener esta traducción. Quería agradecerle a Jean Wan por ayudarnos con la plataforma de Zoom para lograr hacer esto, si no, no lograremos hacer nuestras reuniones. Desde el principio de la pandemia estamos utilizando esta plataforma y gracias a todos ustedes que nos están mirando y a Pablo que va a coordinar esta reunión con la ponencia de Patricia Pavoni. Le voy a dar la palabra a Pablo para que haga la introducción y después Patricia. Es una clase informal, es una charla y vamos a intentar entender un poco más el asunto de las pruebas genéticas y su calidad. Vamos a aprender con usted, con su conocimiento de biología. Pablo, por favor. Obrigado, Dr. Benedito. Gracias, doctor Benedito. Un gran placer tener a Patricia Pavoni el día de hoy con nosotros en nuestra ponencia, en nuestra LA Get, nuestra reunión. Espero que todos estén conectados y escuchando. Muchas gracias, Jean Wan, por la plataforma, Estela y Nelson por la traducción. El tema es... Bueno, el tema es el día a día, nuestro trabajo, las pruebas genéticas. Y lo que nos damos cuenta durante estas décadas, estos últimos 20 años, es que las pruebas genéticas tuvieron una evolución increíble. Desde 1977, cuando Frederick Sanger empezó con la primera secuenciación de nucleótidos de aminoácidos en 1977, el siglo pasado ya. Las pruebas genéticas entonces empezaron a ser algo clave en la práctica clínica de cualquier médica y médico y de los genetistas. Por lo tanto, el área de genética empieza a ganar una importancia tiene mucha relevancia en la clínica, en la medicina. ¿Por qué empezamos entonces? Por primera vez a investigar molecularmente las enfermedades. Por lo tanto, tenemos la sospecha de un síndrome, el síndrome genético, un fenotipo, y logramos hacer la investigación del material genético, el ADN. Estamos hablando de una molécula que es extremadamente compleja. Véanlo, el ADN es pequeño y extremadamente complejo. Es una molécula de casi 2 metros en su tamaño y cada una de nuestras células tenemos una molécula de 2 metros. Cuando hacemos el análisis de todo el ADN, una molécula de 2 metros, para que sepan, si juntáramos todo nuestro ADN de todas las células
y las colocáramos una al lado de la otra, lograremos ir a la Luna, volver hacia la Tierra, ir nuevamente hacia la Luna, volver una vez más y volver a la Luna. Para que ustedes tengan una idea esa es la cantidad de ADN que tenemos en nuestros cuerpos. Así que nos damos cuenta que es muy complejo nuestro material genético y además de todo es una molécula que hace el almacenaje de información. La molécula de ADN es un gran libro. Hace el almacenaje de mucha información. Esta información está en la forma de genes y este es nuestro objetivo terapéutico de nuestras investigaciones genéticas. Por lo tanto, cuando hablamos de prueba genética, ¿qué queremos analizar? Queremos analizar justamente la información que la molécula de ADN contiene. Y esta información está en la forma de un gen. Bueno, nuestro ADN carga prácticamente 22.000 genes diferentes. Estos 22.000 genes diferentes están distribuidos en todo nuestro ADN y para que tengan otra idea, estos genes, que lo llamamos de región codificadora, tiene 5 a 2% es la parte, bueno, que ocupan de nuestro ADN. Los otros 95% del ADN, nosotros lo llamamos de ADN no codificador, no codificante. Cuando hablamos de pruebas genéticas, y Patricia va a hablar un poco de esto en su ponencia, queremos hacer el análisis de estos 5% de nuestro ADN que hace el almacenaje de información en forma de genes. Bueno, Patricia, muchas gracias por hacer parte de esta reunión del grupo Elegit. Es un gran placer. Y entonces la palabra es suya. Muchas gracias. Gracias al doctor Benedito por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Estoy de acuerdo con lo que el doctor comentó. Bueno, y mi nombre es Patricia, soy bióloga, soy genetista y trabajé algunos años en laboratorios haciendo pruebas genéticas. Entonces, trabajaba como consultora, gerente de relacionamiento, un poco de vendedora y también el tema de la prueba genética, su calidad, cuáles son los estándares que tenemos que considerar para que la prueba tenga un resultado confiable. Y también tenemos que tomar en cuenta, después yo trabajé muy cercano a una paciente con cáncer de mama. Ella hizo un análisis inicial en el 2015. Esta prueba vino con un resultado negativo. Y entonces en el 2018 tuvo una sorpresa, un nuevo tumor. Cuando vio el análisis, la prueba fue positiva. ¿Qué ocurrió entonces? No logramos afirmar que el primer laboratorio no fue eficiente en sus procesos. No pude ver el reporte, el registro, pero es uno de los puntos que podemos evaluar para certificarnos que esta prueba tenga una confiabilidad, que tenga la garantía. Entonces, no soy un especialista en la técnica, y esta charla es para que logremos hablar qué es bueno, qué no es tan bueno, y podemos evaluar mejor cuando tenemos que hacer la indicación de un laboratorio para el análisis. Me parece muy interesante porque el día de hoy en nuestra práctica, nuestra clínica del día a día, estamos ahí expuestos, pedimos las pruebas genéticas a todo momento para los pacientes, los familiares, y estamos expuestos a varios laboratorios en el mercado. Y sabemos que cuando hablamos de prueba genética, esto depende no solo de una prueba genética, pero otros exámenes laboratoriales de imagen. Esto está de acuerdo con la calidad de servicio que se provee. Esta clase que usted nos va a dar es muy importante. ¿Por qué?
nuestro día a día pedimos la prueba genética, no sabemos cuál es el laboratorio que el paciente va a hacer la prueba. Así que es muy importante entender la calidad de la prueba, a ver si se hizo correctamente, cuáles son los estándares de estas pruebas. Así, esta clase es muy importante para quien trabaja con genética todos los días y pide estos exámenes, estos análisis laboratoriales. Ahora, entonces, voy a hablar un poco de la técnica Next Generation Sequencing, NGS, que es la profundidad o cobertura que es esto, lo mínimo y lo promedio, el análisis de datos por bioinformática, la interpretación de las variantes y algunos criterios que creo ser ítems que creo ser muy importantes cuando evaluamos, cuando recibimos el resultado y también para hacer una indicación de laboratorio para el paciente y también la reclasificación de las variantes, que es algo muy importante. Así, empecemos a ver el ADN y la tecnología NGS. Este esquema, este cartoon, muestra la técnica de una forma muy simple. Al principio, el ADN genómico se extrae. Entonces, cuando hablo de estudios germinativos, hacemos, por ejemplo, muestreo de sangre periférico. Para la primera análisis de NGS, hacemos la biblioteca. ¿Qué sería esto, entonces? Nada más es de lo que una fragmentación del ADN. Y en pequeñas secuencias. Estas pequeñas secuencias, 200, 300 pares de bases, en lo máximo tenemos 600. Estas pequeñas secuencias se agregan adaptadores. Estos adaptadores van a ser extremadamente importantes para el próximo paso y también marcadores que permiten la identificación de esta muestra. Y podemos hacer la secuenciación de todas las muestras, todo junto, utilizando este proceso. Después de esta biblioteca, esta es amplificada con los primers específicos y se agrega una placa en la cual tenemos los primers que están inmovilizados. Esta placa con los primers serían lo que llamamos de flow cell. Tal vez ustedes ya escucharon hablar de esto. Este material es colocado en el secuenciador. En el aparato tenemos un nuevo proceso. Es ya conocido. Tenemos la parte de denaturación de esta cinta y la polimerasa. No hace la amplificación, pero agrega los nucleótidos con cloróforos de una forma secuencial, base a base, y así el equipo logra capturar esta fluorescencia y traer esta sopa de letritas, esta secuenciación. Así, el equipo de TI, de informática, hace la alineación con la secuencia de referencia y se hace el análisis. Este proceso es bastante complejo y algunas tomas de decisión son claves. Por ejemplo, en la primera amplificación, cuando necesitamos proyectar estos primers. Y también el equipo tiene que ser tiene que tener mucho conocimiento para hacer esto. Como les dije en el diapositivo anterior, tenemos acá las regiones específicas, objetivo target, que necesitamos desarrollar este primer para certificarnos que estamos incluyendo todos los transcriptos, todas las regiones de promoción. Tenemos que incluir todos los exons, los introns también de las regiones próximas a los exons. Y hablando de intron, también es muy importante que este análisis es algo que tenemos que tener en la rutina de los laboratorios. Hay muchas variantes por el differential splicing, el splicing diferencial, que necesitamos incluir el intron próximo al exon.
Es interesante entonces ver todos estos detalles. Y además de el proyecto de los primers, tenemos que, ¿cómo determinamos el panel? Hoy los laboratorios proveen una gran variedad. Tenemos un panel específico para cáncer de mama, también un panel un poco más amplificado para multigenes y también, además, con todos estos, mismo que tengamos el máximo de cuidado, podemos perder cosas por la limitación de la técnica. Vean algunas variantes patogénicas en regiones promotoras. Cuando proyectamos el primer, tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Y qué les quiero decir con esto? Con la limitación de la técnica. Tenemos variantes que son más simples de evaluar por el NGS y otras son mucho más complejas. Es muy interesante que tengo estas limitaciones, como todas las técnicas de biología molecular. Podemos incluir en este grupo de variantes fáciles las SNVs y también las pequeñas deleciones e inserciones de hasta 20 pares de bases. Son los frameshifts, las pequeñas regiones. Y dentro de todos estos desafíos, podemos tener indel, duplicaciones, inserciones. Tenemos los pares de base que son de 21 a 49, también los rearreglos complejos, más de 50, y también las copy number variations, las pequeñas variaciones en el número de copias. Entonces, solo recordando que el especialista de bioinformática tiene que también lograr poder evaluar las regiones de las polimerasas, las regiones repetidas y también los pseudogenes. Eso, sin duda, es muy interesante, Patricia. Cuando tenemos que tomar estos cuidados, cuando recibimos un reporte, usted dijo dos cosas interesantes, que justamente ver si ellos hacen el análisis del intrón, 10 a 20 pares de bases intrónicas en el sitio de corte 5 líneas, 5' o 3'. Es muy importante ver la región promotora de algunos genes, porque hay algunos genes que la mutación está en la región del promotor y no en la región codificante, y ver si la técnica también hace este análisis de copy number variation, los CNVs. Porque si no cubre, no identifica las CNVs, es muy importante que hagamos una prueba adicional, que es MLPA para los genes. Estos son algunos datos importantes y tenemos que ponerle mucha atención cuando recibimos el resultado de un examen de un análisis laboratorial. Siguiendo con esta charla y hablando de los CNVs, voy a hablar de profundidad y cobertura. Escuchamos mucho sobre la prueba, la profundidad, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué tengo que pensar cuando voy a seleccionar un laboratorio, cuando tengo que interpretar un reporte? Tenemos que observar cuánto de subjetivo se consiguió. Esto también tiene que estar en el reporte del paciente. Tengo aquí garantizado más del 99% de los nucleótidos de los genes. Los genes fueron leídos totalmente o solo una parte. Esta profundidad de lectura, ¿cuántos fragmentos de ADN que vimos allá al principio están alineados en sus genes correctos? ¿Y cuál es la profundidad mínima? La mínima, escuchamos muchísimo, pero es muy importante y yo ya voy a hablar con ustedes de eso. Otra cuestión que también lo comentamos mucho es si la lectura fue uniforme. Esto es muy importante. Y por lo general, la lectura no es uniforme en toda la secuencia del ADN, pero se puede reproducir. Logramos identificar el estándar de las lecturas en el muestreo.
Entonces, cuando hablo de reproducir este resultado, estoy hablando de un laboratorio automatizado, todo el proceso que es hecho por máquinas. Y una vez que esta uniformidad es posible, podemos utilizar el NGS para ver la desviación en el muestreo. Entonces podemos evaluar esto sin una técnica complementaria. Y muy interesante aquí el número de muestreo que se colocó en la prueba impacta la cobertura. Esto no está en el reporte, pero vean, cuando hablamos de la técnica, allá cuando creamos la biblioteca en el principio, nosotros hablamos de la posibilidad de hacer la identificación de este muestreo con un código de barras, una secuencia. Así podemos leer todo juntos y después indicamos. Entonces, de forma general, cada flow cell, que cada placa, cada primer y la biblioteca, es como si cada flow cell tuviera un HD. Entonces tiene una capacidad, y esta capacidad de almacenaje es compartida entre los muestreos que voy a hacer en el momento. Por ejemplo, si tengo 10 y 5 muestras, cada muestra va a tener 2 megas. O sea, si tengo 10 muestras, voy a tener 1 mega en cada muestra, considerando que el peso de cada muestra corresponde a la cantidad de lecturas que tuve de cada. O sea que voy a aumentar la cobertura. Si tengo menos muestras, voy a tener más espacio en el HD de la muestra y así vamos a tener más por región. Tal vez esto explique por qué vemos tanta diferencia en la liberación del reporte, del informe, y cambia tanto de un laboratorio al otro. En algunos, el informe se hace en 15, 20 días y otros tardan 2 meses o más. Justamente por eso. Esto no es fragmentado, esto no se puede utilizar de manera parcial. Cuando hacemos la secuenciación, la consumimos. Así que tenemos que juntar muestras para poder llegar a completarlo y de esa manera vamos a tener una ejecución más barata por muestra. ¿Tiene sentido? Sí, claro, tiene mucho sentido, sí. Seguro, Patricia. Yo pienso que es interesante porque no es nuestra realidad ambulatorial, ¿no? Es una realidad del laboratorio. Pero esto tiene sentido, sí. Y por eso hay diferencias cuando uno pide un panel de genes, cuando uno ve la cantidad de genes que tiene cada panel y el exoma también, cuando vamos a hacer la secuenciación del exoma completo. Normalmente, cuando vamos a hacer la secuenciación del exoma en un aparato, utilizamos una muestra de un solo paciente, porque el exoma, como tiene 22.000 genes, el completo, no el clínico, también tiene esta diferencia, ¿no? Del completo y del clínico. El clínico tiene 6.000 genes aproximadamente y el completo 22.000. O sea que cuando hacemos la secuenciación de panel o de exoma clínico o completo, vamos a ver que hay que rellenar, digamos, la capacidad del aparato. Claro que también depende mucho del aparato, ¿no? Del dispositivo. Hay que ver cuál es la capacidad. Eso es otra cosa. Pero realmente estábamos hablando de los parámetros y eso es muy importante también. Todos los informes tienen que tener estos parámetros y es justamente pensar cuánto de esto se leyó. Eso sería la cobertura. O sea, idealmente todos los genes, toda la región que codifica y 10 hasta 20 pares de bases en la región intrónica, o sea, 100%, eso sería lo ideal, o sea, toda la región estudiada, analizada, tiene que tener la cobertura del 100% y la profundidad. ¿Qué quiere decir? Serían cuántas veces ese nucleótido se ve, se analiza en la secuenciación, o sea, cuántas veces se va a analizar. Esa es la profundidad que tiene que tener la prueba genética.
por lo menos 20 veces, o sea que cada nucleótido del gen blanco aquí tiene que verse por lo menos 20 veces. Claro que cuanto más mejor, ¿no? Pero la profundidad mínima de lectura sería 20 veces. Otra cosa que hay que observar es si es uniforme, si son uniformes las muestras, pero eso es más para el laboratorio, ¿no? No es un dato que aparezca en los informes per se. Bien, la cobertura y la profundidad sí, tienen que estar sí o sí en el informe para que uno pueda ver la calidad de la prueba. Muy interesante ver esto. Sí, justamente, y tiene que ver con el último ítem que vemos aquí. Lo que sabemos hoy es que a medida que aumenta la profundidad, tenemos una lectura mejor. O sea, con el 20% de lectura mínima, tenemos una cobertura del 95% de los SNVs. Eso quiere decir que va hasta 99 cuando uno tiene un mínimo de 50 veces. O sea que hoy, yo sé que de manera general los laboratorios internacionales trabajan con 50 veces. Aquí en Brasil, me parece que hay uno grande que trabaja con 50 y los demás laboratorios con una profundidad menor. Lo cual no quiere decir que sean malos, obviamente, no es eso. Es simplemente una cuestión de técnica, como una garantía más a medida que aumenta la cobertura. Bueno, esto es lo que decía sobre la uniformidad en los laboratorios que son automatizados. Aquí esta flecha representa un estándar de lectura en estas muestras sin alteraciones. O sea, cuando identificamos una variante que está ahí, como por ejemplo esta línea verde, vemos una duplicación y aquí la colorada una deleción, o sea que está por debajo de los controles normales. Y de esa manera podemos utilizar NGS para identificarlo. Bien, este sería el análisis de Copy Number Variation, CNV. Sí, exacto. O sea, en realidad, esto es un algoritmo de bioinformática. O sea, uno hace la secuenciación y esto nos muestra algunas métricas de la cobertura de esa región. Y eso también nos muestra si existe una deleción o una inserción en alguna región según la métrica o según el parámetro de análisis. Esto es importante. Es importante ponerle atención a este parámetro de CNVs, porque una vez más, repito que si no está, uno tiene que pedir un complemento por MLPA. Sí, justamente. Bueno, ¿qué ocurre con todos estos resultados? ¿Cómo funciona el análisis de datos? Cada laboratorio tiene su propia metodología de análisis de los datos brutos. Hoy hay algunas empresas que dan ayuda en ese sentido, en el análisis, ofrecen más confiabilidad para estos laboratorios. Y de manera general, los profesionales de bioinformática van a limpiar estos reads, estas lecturas. Muchas veces hay un artefacto de la técnica aquí. Hay muchas cosas equivocadas que tienen que identificar en bioinformática y limpiar. Después hacen una alineación de estos datos con genoma de referencia y después pueden identificar qué es lo que está distinto. Y a partir de ahí se van a clasificar las variantes. Y finalmente el informe. Aquí en esta figura tenemos otro ejemplo de cómo funciona esta alineación. Aquí tenemos las lecturas, ¿no? Los reads. Aquí tenemos la secuencia de referencia. Y después en amarillo, en estos pequeños bloques, serían los reads, o sea, las lecturas, los fragmentos de ADN del paciente. Les comentaba antes también que con relación a calidad, eso es como ocurre. O sea, vemos aquí en el segundo bloque de lecturas que falta un pedazo de lectura aquí en esta secuencia.
en esta primera. Lo que pasa es que esta lectura la va a complementar la lectura de abajo. Y esto ocurre en todo el gen. O sea, si uno tiene baja cobertura o poca lectura en esta región, uno no puede identificar si esta región no tuvo tiempo a leerse o si realmente hay una variante en este pedazo, una deleción. Por eso lo puse aquí para mostrar la necesidad de preocuparse con el mínimo de lecturas, no solamente con el promedio. El promedio es importante, pero el mínimo tiene estas cuestiones. Uno no sabe qué región del ADN tiene pocas lecturas. Por eso es mejor asegurar una lectura mínima que permita tener estos resultados confiables. Bien, a partir de la variante de la identificación, nos vamos al siguiente paso, que sería justamente hacer la clasificación de variantes o interpretarlas. En promedio, podemos identificar una variante cada 8 bases en nuestro exoma. Primero se hace un cribado. También la parte de bioinformática va a limpiar las variantes comunes, los artefactos. Y recordemos que la frecuencia de las variantes va a cambiar de acuerdo con la etnia de los pacientes. Aquí vamos a identificar las variantes y eso es algo imprescindible. Necesitamos tener una prueba patogénica que sea así benigna, digamos, en todos los laboratorios, que sea igual en todos. Bien, en el momento de interpretar, cuando uno tiene el resultado en sus manos, ¿qué hay que pensar? ¿Qué significa esto para el paciente? Otra cosa, hay que pensar, ¿esta clasificación estará correcta? ¿Podrá haber pasado que el laboratorio se haya perdido alguna información? Muchas veces no es culpa del laboratorio, sino que es una limitación del NGS. De la técnica, puede que no sea posible identificar el resultado con esta metodología. Y con relación a la clasificación, ¿cuáles son las evidencias que se utilizaron? ¿Están descritas en el informe? Es muy importante que los laboratorios entreguen estas descripciones de evidencias y digan qué se consideró para decir si es patogénico, VUS, benigno, y de esa manera podemos consultar la información, estar de acuerdo o cuestionarlo. En el caso de las VUS, hay evidencia insuficiente, ¿verdad? Pero están ahí más cerca de lo que es benigno o más cerca de lo que es patogénico. Ya voy a explicar un poco más sobre eso. Bien, podemos clasificar las variantes de acuerdo con algunos criterios, algunos tipos de evidencia. Cuando entendemos esta evidencia, podemos ver los informes de una manera más crítica. O sea, ¿qué evidencia me va a hacer decir que algo es benigno o patogénico? Digamos que tenemos evidencias clínicas. Por ejemplo, si alguien tiene una variante de BRCA, pero tiene cáncer de mama, o sea, esta variante en este caso sería más patogénica. ¿Qué tipo de variante es? Bueno, es sinónima, o sea que podría ser benigna y así. O sea, esta clasificación de variantes tiene que ser lo más objetiva que se pueda, aunque muchas veces es subjetiva, pero tenemos que tratar de hacer que sea muy objetiva esa clasificación. ¿Por qué? Porque justamente así lo que es patogénico va a ser patogénico en todos los laboratorios y no en algunos. Para establecer este estándar, gran parte de los laboratorios confiables que hacen pruebas genéticas de rutina utilizan un guía. Este guía sería el ACMG, que incluye directrices o guías para cada etapa del proceso de la muestra, las pruebas, las validaciones. Y en el 2005 hicieron la primera recomendación junto con ANT. Y en el 2015, AMP, y en 2015 hicieron la guía más utilizada hoy día, colocando algunos criterios para variantes. Son 5 clasificaciones: benigna, probablemente benigna, VUS, patogénica o probablemente patogénica. Y esta evidencia se fue colocando en categorías
con cada una con su peso. O sea, un ítem específico, una evidencia específica, tiene más patogenicidad que la otra. Y también se colocaron reglas para combinar estas evidencias, para ayudar a definir la clasificación de las variantes. Patricia, este artículo es algo que todo el mundo que trabaja con genética, que trabaja con NGS, todos los que piden estos exámenes NGS, ya sean paneles o exoma, en fin, esto es algo importante. Es un artículo de 2015 y es el artículo principal que todos utilizan, que es de Richard Su, que fue publicado en 2015, este artículo, y acá vemos justamente cómo podemos clasificar una variante. Cuando hacemos la secuenciación de ADN, lo primero que vamos a ver serían los datos brutos de nuestro ADN. Y ahí viene un archivo que es el FASTQ, que serían los datos brutos de la secuenciación de ADN. Cada nucleótido va a ser un byte, básicamente. O sea, si voy a hacer la secuenciación de 100 nucleótidos, van a ser 100 bytes. Ese es el tamaño del archivo. Y la secuenciación del ADN va generando un archivo y el tamaño de ese archivo va a depender de la cantidad de cosas que se van a analizar. Así que el primer archivo es el FASTQ, que serían los datos brutos de todos los fragmentos en la secuenciación. Bueno, y eso es un caos, o sea, es un archivo que tiene de todo, tiene todos los datos brutos de la secuenciación. Después, el siguiente paso es usar esos fragmentos y entender de dónde vienen. O sea que aquí vamos a hacer una alineación, vamos a alinear estos datos brutos y vamos a generar otro archivo que es el BAM. ¿Y el BAM qué es? Es muy famoso también para los que trabajan en esto, ¿no? ¿Dónde está el BAM? ¿Dónde está el archivo BAM de esta secuenciación? En fin, este archivo es básicamente los datos de la secuenciación alineados con la secuencia estándar, con el genoma estándar. O sea que ahí se genera el BAM. Después tenemos que encontrar las variantes. Aquí tenemos los algoritmos, los software, que van a ver cada uno de los nucleótidos en los fragmentos alineados. Van a comparar cada uno de los nucleótidos y van a ver si hay alguna alteración en nucleótidos de acuerdo con ese estándar de referencia. Y ahí se genera otro, que es el VCF, Variant Call Format, o sea, la llamada de variantes. Ese archivo va a tomar todas las variantes, todos los nucleótidos que no estaban de acuerdo con el estándar de referencia, que sería justamente una variante, porque ¿qué es una variante? Es algo que varía de acuerdo con el estándar. Es diferente. Vamos a tomar estas variantes de los genes y es justamente la llamada de variantes. Va a ser un archivo que es el VCF. Y la siguiente fase es lo que se está diciendo ahora, ¿verdad, Patricia? Ya tenemos que saber. Se hizo la secuenciación, se hizo la alineación, se hizo ese llamado de variantes y el próximo paso sería clasificar cada una de las variantes. Y les voy a ser sincero porque esta es la fase más difícil, más compleja en todo el proceso de análisis en un panel o de un exoma. En fin, es terrible porque si han trabajado en un laboratorio haciendo eso, analizándolo, viendo paneles, viendo exomas, si lo han hecho, saben, para un exoma uno tiene que identificar, ¿verdad, Patricia? Patricia no me deja mentir. Uno identifica más de 20.000 variantes a lo largo, digamos, de toda la región de codificación. Y eso redondeando para hacia abajo. O sea, uno tiene un BCF con más de 20.000 variantes que tienen que ser identificadas y clasificadas. Ya verán que es un trabajo manualmente impresionante, imposible.
Por eso necesitamos gente que sea especialista en bioinformáticas. De hecho, son profesionales sumamente importantes hoy en todo este proceso de secuenciación, análisis y clasificación de variantes. Para que se den una idea, cuando tomamos un reporte de un panel de 140 genes más o menos, no tenemos ni idea de cuántas variantes se identificaron. O sea, lo que tomamos ahí es una variante patogénica, 2 o 3 VUS, significado incierto, que están ahí en el informe, pero en realidad se identificaron cientos de variantes cuando vemos un panel de 140 genes. O sea, ¿cuál es la dificultad principal en todo este proceso de análisis y de pruebas genéticas? Bueno, NGS es eso. Cuando yo hacía el doctorado, por ejemplo, cuando empecé a hacer la secuenciación de 9 genes, eso es lo que hice, 9 genes. En ese momento no me daba cuenta de la cantidad de variantes que iba a identificar en esos 9 genes, haciendo un panel de 9 genes. Es un absurdo. Y la gran dificultad de todo el proceso es justamente identificar estas variantes y clasificarlas. Y después, en el 2015, con este artículo excelente de Richard Su, vemos que junto con el Colegio Norteamericano de Genética, junto con el Colegio Norteamericano de Patología, empezaron a cambiar este paradigma. Imagínense el caos al principio, ¿no? Porque no había un protocolo, un estándar, cada laboratorio clasificaba las variantes a su manera, como les parecía bien. Así que en el 2015 aparece este artículo y todos los que trabajan con genética, de hecho, tienen que conocerlo, tienen que estudiarlo a fondo. Y bien, este artículo organizó las clasificaciones. O sea, una variante se clasifica en 28 categorías. Y estas categorías van dándonos la patogenicidad o la benignidad, digamos, de la variante. Muchos informes, de hecho, ponen la clasificación de la variante ACMG, o sea, PP2, PP3, PPS1 y así. Vamos dándole, digamos, la fuerza, el peso de la patogenicidad a cada variante según las clasificaciones, las 28 que recibe. Y a partir de ahí vamos a clasificar la variante en esas 5: patogénica, probablemente patogénica, una VUS, que sería variante en significado incierto, la que es probablemente benigna o benigna. Y claro, este es un artículo que, de nuevo, les recomiendo muchísimo que lo estudien porque ahí está toda la dificultad del proceso de secuenciación. Es la clasificación de los cientos de variantes que se van encontrando en un proceso de secuenciación con NGS. Justamente, el rol de los expertos en bioinformática es fundamental. Son profesionales raros en el mercado, no se ven muchos, ¿no? Suerte que ahora va cambiando eso. Sí, yo cuando hice mi doctorado hace algún tiempo, no había, no había nada de bioinformática, o sea, no había profesionales de bioinformática. Y yo necesitaba personas que trabajaran con eso. Por ejemplo, yo hice la secuenciación en Ion Torrent y en Escuela Paulista de Medicina y decía, bueno, ¿y qué hago con esto ahora? Bueno, necesitamos un bioinformato, un profesional de bioinformática. Y dije, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? Me acuerdo que incluso Beatriz de Life me ayudó con eso, con este proceso de bioinformática después de la secuenciación, pero no existía mucho. Hoy incluso son pocos los profesionales en el mercado y son profesionales que son pocos, ¿no? En el mercado. Sí, tienen que saber mucho de TI y de biología, o sea que realmente difícil encontrarlos. Muy bien, seguimos. Aquí vemos las principales recomendaciones distribuidas en 6 categorías con diferentes tipos de evidencia.
No hay una manera correcta de empezar una clasificación, pero esto puede ayudarnos, observando que cada célula tiene un código correspondiente. O sea que aquí vemos la ausencia. MS2. Então, P significa que ela tem uma Así que aquí vemos entonces que tiene una evidencia de patogenicidad, pero es solamente una evidencia moderada. usando ela mesma como exemplo, Y aquí, utilizando esto como ejemplo, por outro lado, uma variante que también a la vez vemos que una variante que ya tiene prevalencia, mais forte. ya tiene una evidencia más fuerte. Então, você também tem a evidência O sea, computacional aquí tenemos la evidencia que habla de los predictores in sílico. Aquí tenemos evidencia de soporte porque de hecho tienen discordancia entre ellos. O sea que es difícil considerarlo como una evidencia fuerte y no simplemente de soporte si uno no puede ni siquiera establecer qué es lo que quieren decir al fin y al cabo. En algunos modelos eso es bueno y en otros es malo. O sea, Eso, Patricia. Entonces tenemos esta cosa de la variante que nosotros le damos los scores para la clasificación después de los 5 grupos. Y aquí utilizamos justamente eso, datos proporcionales, la frecuencia de las variantes en la población, los predictores in sílico. También recomiendo que todos aprendan a utilizar el PolyFen y los predictores más famosos, in sílico, datos funcionales y en los estudios de segregación de la variante, el tipo de mutación, si es missense, si es nonsense, si es una variante que tiene la región de, bueno, cambio de sentido, sentido erróneo, contrasentido. Tenemos los scores, los valores de patogenicidad para que logremos reclasificar lo benigno y lo patogénico. Ahora, hablando de segregación, tenemos la distribución de la evidencia de acuerdo a tener más individuos de la familia con esa variante. Y eso es muy interesante cuando queremos identificar una BUS. Por ejemplo, para tener una variante probablemente patogénica, necesitamos de 2 evidencias considerables y 2 de soporte. Esta de soporte puede ser la segregación familiar, y a veces solo falta esa evidencia para tener una BUS, pero ya es patogénica. Necesitamos confirmar esto si los afectados de la familia tienen esta variante. Por eso también es muy interesante estudiar BUS en algunos casos y en la familia, no solo la variante patogénica. Sí, pero gran parte de estas variantes van a estar en esa categoría de benigno, porque es un polimorfismo poblacional que no genera un fenotipo patológico, o va a caer en las variantes de significado incierto. ¿Por qué tenemos tantas BUS en nuestros hallazgos? Porque si verificamos la tecnología NGS, Next Generation Sequencing, es una técnica muy reciente, es nueva. Y empezó a evaluar una cantidad de datos de genes que es impresionante. No teníamos esto. Trabajamos con Sanger, hacemos la secuenciación de un fragmento de un gen de 200 BPs, pero con el NGS podemos verificar que, bueno, empezamos a hacer la secuenciación de todo el exoma, de todos los genes, y ahí encontramos muchas variantes. Y, por lo tanto, es por eso que gran parte de las variantes son benignas, es el polimorfismo por la frecuencia aleélica, contrasenso, y BUS, que es nuestro gran problema realmente, de todos los que van a estar, bueno, el talón de Aquiles, cuando tenemos el gen de alta penetrancia, por ejemplo, pero es una BUS. Entonces, es muy importante, y por eso es muy importante que toda la médica, todo el médico que trabaja con NGS en la clínica, que pida NGS, que recibe los reportes, para que tengan una noción, una idea básica de cómo hacemos la clasificación. Exacto.
acá para mostrarles también otro cuadro del mismo artículo y habla un poco mejor de todos los códigos de estas evidencias, tanto para benigno como patogénico. Acá tenemos un poco más de cosas, son muchas evidencias. Y las variantes de significado incierto, VUS. Cuando no tenemos evidencia suficiente, a veces encontramos evidencia benigna y patogénica. Y esto ya es una VUS. Solo si tenemos muchísimo más criterios benignos o unos criterios patogénicos y entonces será patogénica. ¿Qué me gustaría de contarles? Esto no significa que no necesitamos preocuparnos con la VUS. En aquel momento el paciente no va a tener un cambio de conducta, pero no sabemos qué va a ocurrir con esta variante. Y por hablar en VUS, Patricia, me gustaría darle un gran abrazo a Karina Álvarez, que siempre manda los casos clínicos para nosotros. Nuestra amiga Karine Álvarez, un gran abrazo. Es que tenemos 33 personas, 34 ahora. Es un buen número. Entonces, un gran abrazo a todos los que nos están viendo. Si tienen dudas, por favor, escríbanos. Así podemos hacer la pregunta. Ivana, Fabio, Erika Santos, Emilia, todos, Renata Brito. Tenemos un buen público. Y VUS es realmente el talón de Aquiles. Aí é a dúvida, o que aconteceu, né? Esa es la duda. ¿Qué ocurrió cuando no encontramos otra variante? Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Enfim, então eu tentei listar, né, o que eu considero uns critérios Y para avaliar um intenté evaluar cuáles son los criterios para un buen laboratorio, paciente ou quando para itens você precisa ver este paciente, cuáles son los ítems que necesitamos evaluar en un reporte para garantizar un resultado. Y principalmente lo que creo que es muy importante es un white paper, la validación de la técnica por un laboratorio. Creo que laboratorios que se preocupan en validar los procesos a veces no publican, pero tuvieron el cuidado de estudiar, de evaluar. Ya es un laboratorio un poco más responsable. También las certificaciones. Hoy tenemos algunos sellos. Esto es presentado en los sitios de los laboratorios. Esto es muy interesante. Esta ISO hace la certificación del sistema de la gestión de la calidad en el laboratorio. Determina los requerimientos para que este laboratorio tenga las competencias reconocidas para que haga las actividades. Evaluar lo mínimo que se evalúa en el reporte, cuántos son los pares de base que son leídos, que están próximos al Exon, y tenemos que tener un soporte científico, una discusión BUS o un reporte negativo en una familia muy característica. Si el laboratorio no ofrece, tenemos algunos grupos de estudios, como el nuestro, del GET. Tenemos una reunión mensual donde se discute estos casos para miembros. Pueden responder el correo con el enlace. Sí. El servicio que quieren ser referencia en oncogenética deben tener un tumor board, molecular boards en sus locales. Y estamos aquí. El LA-GET es justamente uno de los objetivos de nuestro grupo de estudio, es de proveer la asistencia a las personas que están en locales donde no tenemos esta condición de hacer un molecular board. Estamos aquí justamente para hacer estas discusiones. Una vez más, les digo que si tienen un caso clínico, que quieran discutir una variante de significado incierto, si quieren discutirlo, estamos aquí abiertos para
este Molecular Board con el LA-GET. Y es muy importante que el laboratorio reconozca y ofrezca una confirmación ortogonal de estas variantes. Bueno, algunos hacen la confirmación de BOS, son las que son un poco más consideradas como patogénicas y se hace un Sanger adicional. Bueno, y también tenemos un programa de reclasificación de variantes. Cuando hablo de la reclasificación no hablo solo de BUS. A veces ocurre el otro camino. Es una patogénica que de repente es una BUS. Tenemos nuevas evidencias, una benigna, que entonces es una BUS. Yo les traje dos reportes extremadamente interesantes para que veamos. Vean, una semana después de este reporte, no pudimos acceder a estos resultados, los benignos no se saben. Tenemos la reclasificación de benigno para BUS. No pude ver las evidencias que consideraron esta variante como benigna a principio. Pero es interesante tener acceso a todas estas evidencias para poder ver mejor y tener un cuidado adicional con la paciente. ¿Qué puede ocurrir acá? Porque es una variante de región intrónica. Así, vean, en el último ítem, dice que los estudios experimentales y algoritmos no están disponibles. ¿Por qué? Esta variante es muy poco conocida. ¿Será que está en una región intrónica? Pocos laboratorios lograron determinarla. No sabemos. Lo vamos a descubrir aún. Tal vez es una BUS y es una patogénica. Tengo que tener más información. Y vemos que esta variante que se encontró realmente en un laboratorio comercial es muy difícil que tengamos la secuenciación de hasta 724 pares de bases en una región intrónica. Esta variante está a 724 base pairs o pares de bases BPs cuando termina el exón. Y como hablamos a principio, por lo general están a 10, 20 en lo máximo en el intron. Ahora vemos que esta variante está a 724 BPS. Esta es una variante muy poco estudiada, poco identificada en la secuenciación, esta nucleobase. Y, por lo tanto, es una variante que no tiene una clasificación porque los predictores in silico no hacen la evaluación de las variantes intrónicas. Por lo general, hacen la evaluación solo en regiones codificantes, los exons. Acá, entonces, nos damos cuenta de la dificultad que es clasificar una variante fuera de la región adicional. Cuando vemos esta variante a 700.000 pares de bases, son poco reportadas, es muy difícil de que sea estudiada por los predictores, por lo tanto realmente causa. Y otra cosa que es muy importante, Patricia, las variantes tienen su clasificación, pero no es estática. Esta clasificación cambia con el tiempo. Y mientras aparezcan nuevas evidencias, nuevos estudios, estas variantes van a ser reclasificadas. Las de significado incierto, las BUS, y las benignas también. A veces lo que es un benigno hoy puede ser patogénico mañana. Lo que es una BUS hoy puede ser reclasificada como una patogénica mañana. Entonces es muy importante que el médico que está en la línea de frente tenga tenga que chequear en el ClinVar, donde hacemos el chequeo. Tenemos que chequear la clasificación de la variante para ver si está correcta, si es clasificada. Y es importante que los pacientes que tienen BUS sean seguidos en su servicio. Es una BUS, pero tenemos un seguimiento por lo menos una vez al año
Y todas las veces que este paciente vuelve, tenemos que ir al sitio y chequear la clasificación de esta variante original do laudo, né? y Então, isso é muito importante. ver si es la clasificación original del reporte. Los médicos tenemos que tener, bueno, tenemos que chequear siempre la clasificación de las variantes en el sitio ClinVar y VARSOM, que son los dos principales. Y justamente también por eso es el programa de reclasificación de variantes. Esto no se hace a mano, sino es imposible. Entonces, este equipo de bioinformática tiene, si salió una publicación, bueno, ¿qué podemos ver? Lo que está relacionado con una variante X o no. Y tenemos que ver todos los cambios. Es muy importante. Hablamos mucho de reclasificación y pensamos solo en la BUS. No es solo eso. Como usted dijo, no es estático. Esto sirve para toda la reclasificación. Y para terminar, lo más interesante, una variante probablemente patogénica en MUTI y en ATM. El reporte de 2018, tenemos toda la explicación de por qué se clasificó como patogénica. Es fácil ver con todo lo que se habla. Otra variante en splicing también es muy importante. El intron, entonces. Esta variante fue reclasificada como probablemente benigna. El reporte apareció un año después. Y no se habló qué ocurrió. ¿Cuál es la evidencia que está por detrás? Lo que puedo pensar es que la frecuencia poblacional de esta variante es de 1,4%. Y esto en una población asiática. Esta paciente es japonesa. Entonces podemos pensar, bueno, es una variante que es común en la población de Japón. Entonces está asociada con la enfermedad. Vamos a entender un poco mejor. Vamos a ver esta variante. Y podemos ver acá en el ESAKI. Y realmente 1.4, la frecuencia se mantiene. Y en el ClinVar vemos un conflicto de interpretación. Tenemos interpretaciones como benigna, patogénica y como BUS. La variante es todo y no es nada. Y también vi, bueno, ¿cuáles son los laboratorios? Tengo hasta un laboratorio que hizo reporte de esta variante. Otros son americanos, instituciones de investigación, y hay mucha gente viendo esto. Sí, porque es una variante que está en una región conservada, que es la región de corte 3' del gen. Es cuando tenemos una mutación aquí, la fuerza de patogenicidad es muy fuerte. Ya recibe una clasificación Very Strong Pathogen. Y hay 2 evidencias de soporte, ya es patogénica. No tengo una conclusión para este caso. Esta es otra plataforma que también puede ayudar en la clasificación. Franklin. Tenemos el codon y ya nos da una clasificación. Acá dice que es BUS y VARSOM como patogénica. Bueno, eso es todo que yo les traigo para que todos empiecen a pensar en las variantes. Y el laboratorio que hizo esta reclasificación adoptaron una nueva metodología de clasificación de las variantes. Tienen una mejoría y muchas variantes fueron reclasificadas en este periodo. Esta fue una de ellas.
né, nos mostra o quanto que a Esto gente nos muestra aprender ainda, né? cuánto necesitamos aprender y la clasificación no es algo mecánica. Tenemos muchas variantes, varios datos. Entonces vemos que realmente las variantes son muy interesantes y tenemos mucho que aprender aún con todo este proceso de conocimiento de nuestro genoma. Y esto que estamos hablando son de regiones codificantes del gen. Sabemos que, imagínense todo el resto del genoma, lo que tenemos todavía aún por aprender. Bueno, Patricia, muchas gracias por esta excelente ponencia. Muchas gracias. Espero que nos visite más veces. Este es un tema que es muy complejo y aún hay mucho que tenemos que aprender en lo que es respecto a nuestro ADN. Muchas gracias una vez más, Patricia. Gracias a todos los que están acá con nosotros. También me gustaría agradecerle a nuestros traductores que hace la interlocución del portugués al español y a Gene One por ser el sponsor de estas herramientas para que logremos hacer estas reuniones. Muchas gracias a todos ustedes. Me gustaría cerrar entonces más una reunión de LGET. Pablo, un tema. Y también personalmente a Patricia me gustaría agradecerle a usted por la excelente discusión. Ustedes abrillantaron nuestra clase, a todos los que están acá en la charla, felicitándolos. Muchas gracias. Gracias, Patricia, Pablo. Una sugerencia para el año que viene, hacer una ponencia sobre ese trabajo de la CMG. Es muy importante, como ustedes dijeron, que conozcamos un poco más profundamente este paper, porque es un paper fundador. Es como las mutaciones fundadoras y es una división de aguas. Es un paper fundador. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias y podemos cerrar la reunión. Gracias a todos. Hasta luego.